La historia que estoy a punto de relatarles es totalmente real. Lo que comenzó siendo una simple conversación entre amigos, terminó siendo una experiencia que se reproduce en mis pesadillas. Todo empezó en la orilla de la calle. Fui a visitar a un buen amigo mío, quien me contó haber encontrado y comprado por fin, el videojuego Mortal Kombat 3 Ultimate, para Sega Saturn. Una de nuestras entregas favoritas. Cuando le pregunté en dónde lo había conseguido, me contestó que fue en alguna tiendita de la ciudad. Una pequeña tiendita que le sería complicado orientar a alguien a llegar allí. Remarcó esta parte porque, en ese momento no me interesaba realmente saber dónde lo había comprado. Puesto que yo ya tenía mi cartucho. Pero después de vivir aquella experiencia con aquel juego, fue una de las cosas que más me interesaba saber. ¿Dónde carajo había comprado esa horripilante unidad? En fin. Recuerdo que mi amigo me contó también que el sujeto que le vendió el cartucho, dijo ser un gran aficionado a Mortal Kombat. Y que aquel cartucho que le vendió le daría grandes sorpresas. Otro punto que me llamó muchísimo la atención después del final de aquella experiencia. Le propuse que entráramos a su casa y jugáramos unos cuantos rounds. Preparamos la consola y pusimos su cartucho. El cual, debo decirlo, tenía una singular portada. En la portada se veía a Kano con una sonrisa de victoria, y con los brazos extendidos. Sus manos sujetaban dos cabezas cercenadas, de las cuales chorreaba sangre de su parte inferior. Debajo de este dibujo estaba escrito, Mortal Kombat 3 Ultimate. Encendimos la consola y el juego arrancó. Empecé a explicarle a mi amigo algunos trucos, solo para presumir un poco. Y se me dio por mostrarle la opción, en la que puedes leer las biografías de los personajes. Puse primero la biografía de Sonya Blade. La cual decía: Sonya Blade muere asesinada por especies. A esto respondí, ¿pero qué carajo? ¡Qué raro! Saqué la biografía de Sonya y puse la de Liu Kang. La cual decía: Liu Kang muere asesinado por especies. Puse otra. La de Cabal. Cabal muere asesinado por especies. Y así eran. Todo eso me pareció muy raro. Pero a mi amigo al parecer no, porque me arrebató el mando, y dijo que quería mostrarme algo curioso que descubrió en el juego. Eligió a Sub-Zero, y escogió la primera fila del destino. Mientras jugaba me comentó, ¿sabes? Ayer cuando llegué a Shao Kahn, y le di el golpe final, mi hermanito apareció y en tono de broma reinició la consola. Volví al juego, y me sorprendí porque ni bien escogí el personaje, apareció una fila del destino donde Kano ocupaba todos los puestos. Ahora cuando le gane a Shao Kahn veo si vuelve a suceder. Le escuché. Aunque en ese momento estaba pensando en ese tal especies. Y se me vino a la mente. ¿Acaso será un nuevo personaje oculto? Mi amigo llegó a Shao Kahn y le encestó el golpe final. Al instante, reinició la consola. El juego volvió a arrancar y mi amigo eligió nuevamente a Sub-Zero. Y como dijo él, apareció una fila del destino donde Kano parecía ocupar todas las casillas. Me sorprendí, nunca había visto algo así. Mi amigo peleó contra el primer Kano, y lo derrotó. Peleó contra el segundo y también lo derrotó. Al igual que el tercero. Yo también tomé el mando y comencé a derrotar un Kano tras otro. Mi amigo y yo nos reíamos de la situación. Pensamos que esta era alguna técnica para desbloquear un personaje, o algo así. Después de que derrotáramos a unos cuantos Kanos más, apareció un mensaje en la pantalla diciendo: has pasado la primera parte. Felicitaciones. Ahora prepárate para la segunda parte. Estás más cerca de luchar contra especies. Especies. Repetí ese nombre en mi mente. Y con emoción seguimos jugando con la esperanza de encontrar un nuevo personaje. La que sería la segunda parte comenzó. Era otra fila del destino llena de Kanos. Aunque aquí hubo algunos cambios. Los colores de la pantalla de la pelea comenzaron a desfasarse, y tomaron un brillo más fuerte. Derrotamos a ese Kano y pasamos al siguiente. Recuerdo que los colores de la pantalla se desfasaron más, y recuerdo haber visto una especie de sombra cruzar el escenario de la pelea. Derrotamos nuevamente a Kano y fuimos al próximo. La calidad de las gráficas disminuyó más. Aquí fue cuando lo horripilante comenzó. La música. Oh señor, recuerdo la música. Esta era una que no había escuchado antes. Con un tono bastante tétrico. Era como una canción de cuna terrorífica. Los colores y las gráficas iban degradándose más conforme pasábamos al siguiente Kano.
Mi amigo y yo nos mirábamos a los ojos por lo sorprendido que estábamos. Hablábamos de apagar la consola porque el juego ya se veía muy mal. Aunque debo confesar que la verdadera razón era por aquella música tétrica, que se ponía cada vez más densa y espeluznante. Pero no lo hicimos porque habíamos llegado lejos y teníamos el deseo de encontrarnos con ese tal especies. Después, Sub-Zero, nuestro personaje, hizo una fatality a Kano, sin que nosotros accionemos la secuencia de botones. Al hacer la fatality, Kano lanzó tal fuerte y brusco grito que temblamos. Pasamos al siguiente Kano, y aquel espantoso grito seguía. Recuerdo que también sonaba aquella risa maléfica. El juego tomó un aire más rápido. Los nervios nos subían a la cabeza. Mi amigo ya no quería jugar, por lo que seguí yo luchando contra otro Kano. Y fue en ese momento donde me llevé un buen susto. En mitad de la pelea, de una forma bastante brusca, apareció una perturbadora imagen que me hizo saltar. Era un par de ojos que me miraron fijamente y unos horribles colmillos. Aquella imagen apareció en un segundo y se fue. Me asusté mucho. Oprimí mi pecho, grité y solté el mando. Pero Sub-Zero no dejó de moverse. Al instante él se movió por sí solo. Y por sí solo derrotó a Kano. Mi amigo y yo estábamos impactados con lo que veíamos y escuchábamos. Al derrotar a aquel Kano, otro mensaje apareció en pantalla. Que decía: has pasado la segunda parte. Felicitaciones. Ahora puedes luchar contra especies. El juego retomó la calidad que tenía al principio. Una buena. Un nuevo escenario apareció. Parecía ser una cámara de tortura. Allí estaban los personajes de Mortal Kombat. Todos mutilados, desmembrados, ensangrentados, en fin. Todos horriblemente muertos. Estaba Sub-Zero, nuestro personaje, y frente a él, bueno, el tan mencionado Especies. Especies tenía la apariencia de un esqueleto bastante robusto y grande. Se veía rodeado de humo y niebla. Sub-Zero se manejaba solo. Mi amigo y yo nos alejamos de la pantalla. Mientras la pelea se llevaba a cabo, fuertes y escalofriantes gritos sonaban. Al igual que una risa diabólica. Seguíamos temblando, llenos de miedo. Al final, Especies derrotó a Sub-Zero. Y le dio un gancho que lo envió a una zona llena de púas gigantes. Especies había matado a Sub-Zero. La pantalla se puso en negro, y apareció la frase: Game over. Y en ese momento apareció otra cosa. La pesadilla no había terminado. Un Sub-Zero con la apariencia de un zombie. Con la cara verde y el cuerpo destrozado. Con su traje desgarrado y ensangrentado, acercándose a la pantalla lentamente soltando gemidos. Reaccionamos rápido, y fuimos corriendo a apagar la consola. Insultamos después a diestra y siniestra. Estábamos aterrados y con fuertes nervios. Después de esta horrible experiencia fue cuando me pregunté, ¿dónde carajo compró esta unidad endemoniada? Estoy completamente seguro que el vendedor sabía todo esto. Maldito. Me hizo no querer jugar más a Mortal Kombat por un largo tiempo. Días después de todo esto, estaba en la casa de mi amigo. El hermanito de este encontró el cartucho endemoniado y lo puso en la consola. El juego arrancó. Mi amigo y yo corrimos rápido a alejarlo del juego, y a apagar el Sega. Pero antes de apagarlo, vimos en la pantalla la que sería la biografía de Sub-Zero. Que decía: Sub-Zero muere asesinado por Especies. Apagamos la consola, y rompimos el cartucho, para después quemarlo. Aún este trauma y aquellas imágenes me siguen perturbando en mis pesadillas. Pero aún sigo teniendo contacto con mi amigo. Por lo que el trauma, lo vivimos juntos.